Fin de semana un tanto polémico de Leonor en ese desembarco en Tenerife. Y es que, bueno, me preguntabais en los vídeos del fin de semana un poco sobre la monarquía, que por qué no había hecho vídeos un poco de lo que había sido el fin de semana. Pues es que realmente había poco que contar, más allá de algunas cosas que he visto, que no sé si tenían, bueno, mucho o poco que ver con Leonor. Eran un poco las predicciones que dije antes de todo. Que realmente, pues eso, que le iban a sacar titulares de que si cerraba los bares de madrugada y demás. De los que, por cierto, pues no hay ni una sola prueba. Bueno, varios días de travesía y Leonor desembarca en Tenerife. Se ha dicho que desembarcó enferma porque tuvo mareos y náuseas totalmente normales. Ya hablamos un poco de ese síndrome del mal de tierra, y que durante un día se tuvo que ausentar de clase porque se confinó en su camarote. Bueno, yo entiendo que hasta que estuviese más o menos bien, que claro, su camarote, que eso es un buque, que no es un transatlántico, no es los barcos gigantes estos de los cruceros. Bueno, ella se le vio, y digo se le vio porque es que realmente Casa Real solo ha liberado un vídeo de 1,5 minutos que ya vimos, donde aparecía pues algo cansada en este sentido. Y bueno, pues hasta mañana van a estar en Tenerife. Todos estos chicos, los guardamarinas, duermen en el buque escuela, pero sí es verdad que se les ha dejado un poco libre pues ese fin de semana para hacer vida normal y, en el caso de Leonor, cumplir con eventos de agenda. Ellos tuvieron clases el viernes al mediodía y a partir de ahí hicieron algo de turismo. Hay una foto que tomó un espontáneo donde se ve en este caso a Leonor, pues eso, enfrente de un Supercore, enfrente de un supermercado, vaya. Es la foto más polémica que se ha podido hacer. Y bueno, es verdad que también el buque escuela es como una especie de objeto de turismo, así que aprovechando un poco que todos estos guardias marinas y los de la Escuela Naval de Marín pues no estaban, pues agolpó mucha gente en este sentido, pues para visitar el buque, para ver un poco cómo era. Leonor salió con sus compañeros. Se relajó, acudió a comer a varios sitios, que ha habido fotos, ahora después si eso las vemos, y subió a la cima del Teide con el teleférico para visitar algunos de los paisajes más bonitos de la isla. En su próxima parada, Gran Canaria, pues espera un poco que haga la misma rutina. En cualquier caso, apuntan que la princesa habría recibido una amonestación junto a otros compañeros por las normas que deben cumplirse, que hay algunas cosas que se dan por sentadas y realmente pues no ha sido así. Y una de esas normas pues tiene que ver con la puntualidad. La puntualidad tiene que ser, vamos, estricta. Ha salido un poco a su padre, porque en su momento las crónicas también decían que Felipe VI, con todo esto de la puntualidad, pues que no. Y luego ya sabéis un poco lo de esta enfermedad que filtró Jaime Peñafiel, que compartían padre e hija, que es de que se quedan dormidos o que están muy cansados, en fin. En cualquier caso, este tipo de noticias para mí un poco lo que evidencian es que Leonor, más allá de ser quien es, no está recibiendo un trato especial. Me refiero, al final puede ser arrestada, puede ser amonestada pues por llegar tarde al camarote, por llegar tarde a clase. Ellos tienen que tener una disciplina militar que yo creo que por lo menos lo veo en ella. Son normas muy estrictas, pero son necesarias en este caso para este tipo de formación. Un primer aviso que han pasado un poco por alto, diciendo que bueno, pues los jóvenes están en un proceso de adaptación y que el duro camino todavía no ha empezado. Bien, hay como 50.000 noticias diciendo que Leonor cierra los bares de madrugada de Tenerife, que ha ido a todas las discotecas, que los escoltas han tenido unos problemas increíbles.
Bien, no hay ninguna prueba de esto, con lo cual yo creo que tampoco me puedo referir, porque es que es como un elemento, es un, ¿cómo se dice? Un recurring gag. Un elemento recurrente, un gag recurrente, ya de que todas las semanas parece que Leonor se va todas las noches de botellón. Si tiene 7 días la semana, pues Leonor se va a 10. Entonces no le quiero dar mucha importancia a esas noticias, porque evidentemente, pues oye, igual que la han cogido ahí en el Supercore y no pasa nada, y eso lo ha subido un espontáneo, también la podían haber cogido en la discoteca y no ha sido así, o en algún bar o tal. Entonces, decíamos, bueno, que Leticia iba a ir, ¿no? Que ya que estaba por aquí en la península y tal, que se iba a coger un avión y que eso había sido motivo de bronca con Felipe. Bueno, a Leticia no se la ha visto por ningún lado, pero ha salido una noticia, en este caso este fin de semana, diciendo que Leticia está próxima a someterse a una operación por el neuroma de Morton, por lo del pie. Vaya, ya sabemos un poco los problemas que tiene Leticia con el pie y parece ser que en este sentido la operación estaría más que próxima. Digo yo que informarán, pero vamos, yo cojo un poco todas las noticias. A Leticia al final no la hemos visto y se ha filtrado esto. Bien, más allá, bueno, sí, vamos a ver fotos, que no hay tampoco muchas, pero bueno, esto es un poco a la llegada. Se ve la foto, a ver, es que si la amplío no se ve nada, pero bueno, se les ve prácticamente a todos con gesto serio, Leonor un poco centrando la foto y vamos a ver una foto aquí, donde yo aquí sí le aprecio como más cansancio, ¿no? Como más, sí, de que efectivamente pues ha estado enferma. Yo le veo incluso un poquito la cara hinchada, pero bueno. Aquí dentro del buque escuela con algunas autoridades de Tenerife y bueno, pues ella se la ve un poco extraña en esta foto, pero no por la cara ni por nada, ¿no? Es que es un poco rara la foto. Están ahí todas las autoridades, es verdad que es un espacio, un habitáculo pequeño y están ahí todos ahí un poco como constreñidos. Aquí esta foto que la han pillado, pues eso, como apoyada con el codo. Yo creo que aquí sí se evidencia el cansancio ese del que estábamos hablando. Esta imagen es de Instagram y la publicó La Tasca, donde fueron a comer, el restaurante, se llama así, no pasa nada. Y bueno, vemos la altura de Leonor, madre mía. Y bueno, yo aquí la veo como más natural, y eso, pues... aquí una foto con la princesa y bien. Y aquí la famosa foto del Supercore. Bueno, pues vemos a Leonor. Entiendo yo que esa persona, la mujer no, la mujer yo creo que es una persona cualquiera. Pero ese hombre que no va vestido de guardamarina o de marinero, de marinerito vamos a decir, es uno de los escoltas. No voy a ampliar la foto pues por tema de seguridad, evidentemente, pero bueno, es uno de los escoltas, ¿no? Que esto es lo que veo yo como más polémico dentro de este fin de semana, que realmente pues ha sido tranquilo. Yo veo muchos titulares, pero ya digo que... Y además es que no lo creo, porque con los horarios que tienen, una cosa es que se vayan a relajarse, a hacer turismo, a comer a un sitio, a ir a ver esto, a ir a ver lo otro... Y otra cosa ya directamente, pues eso, que se vayan de discoteca y vengan a las 5 de la madrugada. El buque sigue teniendo sus horarios y siguen llevando una formación militar. Pero bueno, esta es un poco el periplo de Leonor por Tenerife. Personalmente hubiera agradecido, pues eso, que hubiéramos tenido imágenes, que creo que las hay, pero Casa Real no las ha liberado. En este caso de Leonor, pues eso, subiendo al teleférico por el Teide, creo que hubiera sido curioso de ver y cosas así. No entiendo por qué Zarzuela, en este caso, pues no ha liberado esas imágenes. Estaremos esperando, que otras veces pues las han liberado más tarde.
Pero bueno, esto si no se liberan ya sabemos que luego hay especulaciones. Pero en fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.